Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión y audiencia que se conecta a través de acentocolombia.com, bienvenidos. Colombia llega al cierre de 2025 con un panorama que inquieta y obliga a pensar con claridad. La economía crece, sí, pero crece poco, apenas un 2,6, muy lejos de nuestro potencial. La inflación sigue fuera de rango meta, rondando el 5%, y el dólar podría volver a su senda alcista. Mientras tanto, el déficit fiscal llega al 7,5 del PIB, uno de los niveles más altos en décadas. Y la inversión privada cae un 17%, mínimo en 20 años. A esto se suma que Colombia podría perder autosuficiencia en gas y enfrentar presiones en tarifas. Arrastra un mercado de capitales cuyo valor se desplomó del 73 al 17% del PIB en tan solo 15 años. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué recibirá el próximo gobierno? ¿Y dónde están los riesgos? También, ¿dónde están las oportunidades? ¿Y qué debemos vigilar? Todo esto lo vamos a hablar con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, una de las voces económicas más rigurosas e influyentes del país. Con él vamos a entender sin rodeos qué está pasando y qué viene para Colombia. Luis Fernando, bienvenido a Acento en Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Hola Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo en tu programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias, Luis Fernando. Y arranquemos. 2025 ha sido un año extraño. La economía no está en crisis, pero tampoco despega. Ustedes proyectan un crecimiento del 2,6 sostenido más por el bolsillo de la gente que por la inversión. Y Colombia enfrenta un déficit que preocupa hasta a los más optimistas. Yo te quisiera preguntar, Luis Fernando, que describas de forma clara cuál es el país económico que tenemos hoy y cuál es la verdad detrás de ese crecemos pero no alcanza. Así es, Cristian. Mira, tal vez primero contarle a las personas que están conectadas que Colombia en el largo plazo ha crecido alrededor del 3,5%. Eso ha sido, digamos, nuestro crecimiento potencial, es decir, como la velocidad de crucero en condiciones normales. Y Colombia, luego de un estancamiento en el 2023, ha tenido crecimientos por debajo del 3%. El año pasado crecimos alrededor del 1,7%. Este año, como tú lo mencionabas, nuestra expectativa es del 2,6%. Puede que sea un poquito más alto, 2,7%, 2,8%, pero todavía nos falta para llegar a esa velocidad de crucero de largo plazo de la economía colombiana. ¿Y qué está explicando? Primero, la recuperación del crecimiento. Yo creo que uno de los elementos que más ha jugado a favor de esa recuperación ha sido el abultado déficit fiscal. Como bien lo mencionabas en la introducción, este año nosotros estimamos que el déficit fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos que recibe el gobierno nacional, va a ser del 7,5% del Producto Interno Bruto, que sería el segundo más alto de nuestra historia moderna, solamente superado por el de la pandemia. ¿Por qué esto impacta el crecimiento? Porque cuando el gasto del gobierno es muy alto, cuando está gastando en transferencias a los hogares, en subsidios, en inversión productiva, pues naturalmente eso mueve el crecimiento de la demanda agregada. Es más plata en el bolsillo de las empresas y de los hogares. Pero ahí viene la preocupación de fondo, justamente lo que mencionabas en tu pregunta. Cuando uno mira las fuentes del crecimiento, realmente lo que está jalonando la actividad económica es el gasto de los hogares y el gasto del gobierno nacional, que solamente en el tercer trimestre creció 14% anual, una cifra que no se veía hace más de 20 años. Por otro lado, la inversión no levanta cabeza. Estamos, como también lo mencionabas en la introducción, con una tasa de inversión cercana al 17% del Producto Interno Bruto, que es la más baja en al menos 2 décadas. Entonces, ¿eso qué dice? Que si bien la economía está creciendo y el desempleo está bajando, que por supuesto son buenas noticias, la sostenibilidad de ese crecimiento está en entredicho. Es decir, una economía no puede crecer solamente fundamentada en el consumo de los hogares y especialmente en un gasto de gobierno con un déficit fiscal estratosférico. ¿Cuál es la fuente primordial de crecimiento? La inversión, la expansión de la capacidad productiva, que no es lo que estamos viendo en la coyuntura actual. En perspectiva económica, Luis Fernando, ustedes dicen que el dólar podría promediar 4.084 pesos, prácticamente igual al promedio de 2024 y que la inflación cerraría por encima del 5%, todavía lejos del rango meta. ¿Por qué seguimos con una inflación que no baja el ritmo como la necesita el país y qué explica que el peso esté tan estable mientras que afuera hay tormenta? Claro que sí. Mira, primero hablemos de inflación. Recordarle a las personas conectadas que la inflación en Colombia
o al menos la meta de inflación que fija el Banco de la República es del 3%, con un rango entre el 2 y el 4%. Bueno, este año vamos a completar 5 años consecutivos en donde la inflación no está en el rango meta, a pesar de que a finales del año anterior se estimaba que eventualmente la inflación este año ya iba a estar cercana al 4%. Las noticias infortunadamente no han sido favorables y de hecho, si tú miras la evolución más reciente, la inflación ha subido por 4 meses consecutivos, llegando al 5,51% en el mes de octubre. No son buenas noticias. ¿Qué está detrás de esto? Yo te diría que hay 2 factores fundamentales. Uno, que ya lo hablé, es el alto déficit fiscal. Si el gobierno tiene un alto gasto, un alto déficit, es decir, está gastando a manos llenas, pues naturalmente eso presiona el crecimiento de la demanda agregada, que es un elemento que genera presiones en los precios. Es decir, cuando hay mucha plata circulando en la economía, pues eso naturalmente genera, por la ley de la oferta y la demanda, un aumento en los precios y por ende un aumento de la inflación. Ese es un primer factor muy importante. Y el segundo factor tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Si bien el gobierno ha dicho que el aumento del salario mínimo, que cuando se incluye el subsidio de transporte, fue del 11% para este año, que no tuvo ningún impacto en la generación de empleo o en la inflación, realmente parte de lo que está ocurriendo es justamente que los empresarios, especialmente los microempresarios, tienen que trasladarle parte de ese aumento en los costos laborales al consumidor final. ¿Y cómo lo hacen? Pues naturalmente subiendo el precio de su bien o servicio. Entonces, esos 2 factores, alto déficit fiscal y un aumento del salario mínimo que fue del 11% para este año, incluyendo el subsidio de transporte, pues han generado esta dinámica en donde ese proceso de desinflación que venía desde el 2023 no solamente se ha estancado, sino que ahora va en retroceso. Y por eso, recientemente, recordarán los oyentes, el gerente del Banco de la República ha dicho que de continuar esta tendencia, la Junta del Banco eventualmente podría pensar en subir su tasa de interés, algo que realmente parecía por fuera de cualquier escenario hace algunos meses. Eso, digamos, en el frente de inflación. Y en el frente de tasa de cambio, pues a pesar de estos problemas del alto déficit fiscal, de la tendencia de la inflación, hemos tenido un comportamiento muy favorable del peso colombiano en lo corrido este año, una apreciación, es decir, una ganancia de valor cercana al 12 o 13%. Ahí hay varios factores detrás de ello. Primero, la expectativa también de un cambio de gobierno. Ya los inversionistas saben que la política económica de este gobierno no va a cambiar mucho, pero están a la expectativa de un nuevo gobierno que seguramente tendrá que anunciar un ajuste fiscal. Es decir, ya hay algo, digamos, de incorporación de expectativas de un cambio de rumbo, al menos en el frente fiscal, que permita darle sostenibilidad a las finanzas públicas. 2, las remesas. Hemos tenido récord histórico de remesas que se ha roto consecutivamente en los últimos 4 años. Este año estimamos 13.000 millones de dólares de ingresos por remesas. Esos son dólares ingresando al país que naturalmente presionan a la baja el valor del dólar, es decir, suben el valor del peso colombiano. Y 3, narcotráfico y dólares derivados de minería ilegal, especialmente que el oro, recordemos, está en un máximo histórico. Un estudio de Daniel Mejía reciente estima que en el 2023 ingresaron cerca de 14.000 millones de dólares producto de la venta de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico. Entonces, esa suma de elementos pues explican por qué, a pesar de la fragilidad fiscal, la moneda ha tenido un comportamiento relativamente favorable en este año. Excelente. Ya vamos a regresar con Luis Fernando Mejía para seguir hablando de materia económica y del impacto que tiene en la vida de todos, porque usted se preguntará si es empresario o si es empleado, ¿esto cómo le impacta? Y de muchas maneras. Por eso, este invitado y este programa está dedicado a entender al país desde las cifras, desde los datos y hechos. Ya regresamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Recuerde consultar nuestro semanario digital en acentocolombia.com. Regresamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Estamos en una conversación de valor con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Y Luis Fernando, hablábamos también de la confianza del consumidor. Saltó al 13% en octubre, el más reciente informe. La expectativa de las familias ha mejorado, la disposición a comprar bienes durables repuntó, pero la inversión empresarial sigue fría. Así que aquí hay que entender un fenómeno curioso. Las familias están más optimistas, pero las empresas no. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿a qué se debe esa desconexión? ¿Por qué el hogar se anima mientras la inversión, que es la que empuja el futuro, sigue rezagada?
Claro que sí, pues mira, primero tal vez hablar de la confianza, cómo se mide esto. Son unas preguntas que hacemos desde FEDesarrollo desde hace ya prácticamente 2 décadas, en donde por el lado de la confianza de los hogares, le preguntamos a los hogares qué están viendo en materia económica, cómo está su bolsillo, cómo están viendo las expectativas para los próximos 12 meses. Tiene un componente de actualidad, pero también de el futuro, qué están esperando los hogares. Y por el otro lado, también le preguntamos a los empresarios, en particular a los comerciantes e industriales, lo mismo, cómo está su situación particular del sector y cómo estás viendo la economía para los próximos meses. Entonces, eso nos sirve como un termómetro, por el lado de los hogares, para entender cómo está la disposición a gastar, porque si los hogares dicen, a mí me está yendo bien y pienso que la economía va a estar bien hacia adelante, pues naturalmente eso implica que va a haber una disposición a comprar, a gastar en bienes no solamente tradicionales, alimentación, vestuario, sino en bienes no durables. Y lo mismo para el caso de los empresarios. Si los empresarios tienen una buena expectativa, una buena confianza, pues eso implica seguramente una buena actividad productiva tanto en el comercio como en la industria. Entonces, la separación que hemos visto entre las buenas cifras en materia de confianza del consumidor y las regulares en confianza industrial y un poquito mejores en confianza comercial tienen que ver justamente con cómo va la actividad económica en cada uno de estos sectores. Lo mencionábamos anteriormente, el consumo de los hogares viene creciendo rápidamente. Eso ha generado, por supuesto, que los hogares digan que la situación está bien y especialmente están viendo con mucha expectativa el futuro de la economía en los 12 meses. Ahí hay un componente también, hay que decirlo, del ciclo electoral. Las personas saben que ya este gobierno pues tendrá que seguramente cerrar su ciclo el 7 de agosto y esa expectativa de un eventual cambio de gobierno, hay un ciclo político, pues naturalmente da también algo de optimismo frente a lo que puede ocurrir el próximo año. Por el lado de los industriales, si bien en el último trimestre de este año ya hemos tenido una recuperación leve en la actividad económica, las cifras de confianza no son buenas, en parte porque el sector de la industria ha tenido 3 años de actividad económica muy negativa. Así que parte de lo que refleja esa confianza es que todavía falta mucho camino por recorrer para mejorar su actividad económica. Y finalmente a los comerciantes les ha ido un poco mejor. De hecho, ha sido de los 3 o 4 sectores de mayor crecimiento de la actividad económica, en parte porque el comercio está atado justamente al gasto de los hogares. Si los hogares están gastando, pues un sector que se beneficia primordialmente es el comercio. Entonces, nos falta todavía camino por recorrer, ratifico, en la industria, otros sectores adicionales de la actividad económica, comercio bien y gasto de los hogares, pues muy por encima del crecimiento económico y eso se refleja justamente en la confianza del consumidor. Decías más temprano que es uno de los déficits más altos en la historia reciente y que el próximo gobierno tendrá que ajustarse en más o menos unos 3 puntos del PIB. Es un asunto estructural. ¿Dónde está el problema real? Sí, mira, tal vez el principal anuncio en materia de política económica que tendrá que hacer el nuevo presidente o presidenta el 7 de agosto es cuál va a ser el ajuste fiscal, porque lo mencionaba anteriormente, los mercados están tranquilos, entre comillas, porque están a la expectativa de un gobierno independiente de su inclinación ideológica que tendrá que apretarse el cinturón, seguramente presentar una nueva reforma tributaria y ajustar ese déficit, como tú bien lo mencionabas, en alrededor de 3 puntos del PIB. Para que la gente tenga órdenes de magnitud, un punto del PIB en Colombia son más o menos 18 billones de pesos, luego 3 puntos del PIB son 54 billones de pesos. Es un reto muy importante que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Entonces, en ese contexto fundamental, que el gobierno entrante pueda tener ese plan claro, concreto, de cuáles van a ser las medidas para recortar el gasto es fundamental. Un plan de ajuste no puede ser exclusivamente fundamentado en mayores ingresos tributarios. Y por otro lado, cómo va a darle esa tranquilidad a los mercados de reducir un déficit fiscal que está en cifras, otra vez, de máximos de más de 120 años de historia. Ese es un primer reto muy importante. Y el segundo reto tiene que ver con la inversión, que ya también lo hemos mencionado. Hay que tomar medidas que permitan incentivar el aumento de la inversión en Colombia. Medidas entre ellas, por ejemplo, Colombia cuenta con la 4ª tarifa de impuesto de renta a las empresas más alta del mundo, en más de 225 países. Así es muy difícil hacer negocios en Colombia. Si el costo de invertir en Colombia es alto, si hay incertidumbre en las reglas de juego, pues naturalmente lo que ocurre es que no hay muchos incentivos para invertir. Entonces aquí tenemos un tema estructural que tiene que ver con el costo de hacer negocios, el costo de uso de capital en Colombia que tendrá que resolverse y también un tema estructural de un gasto público que luego de la pandemia no bajó
y que hay que ajustar para poder tener otra vez unas finanzas públicas mucho más saludables. ¿Cuánto tiempo, digamos, le tomará o tiene mejor el próximo gobierno antes de que esto se vuelva inmanejable? En resumidas cuentas, recortar el Estado, recortar el gasto, cerca de 550 billones de pesos en presupuesto. Habrá que recortar, por supuesto, atraer inversión, corregir las desviaciones, retomar la senda de la regla fiscal. Pero eso en términos de tiempo, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo tendrá el gobierno que entra el próximo año? Yo te diría, Cristian, que en esto el tiempo es muy limitado. Es decir, en mi concepto, si el gobierno entrante no presenta un plan de ajuste fiscal en los primeros 6 meses de gobierno, vamos a llegar a una crisis fiscal. Estamos en una situación de fragilidad fiscal, pero no una crisis. Es decir, estamos con un gasto abultado, un déficit muy grande, pero el gobierno sigue teniendo acceso a los mercados de crédito. Los inversionistas siguen prestándole al gobierno nacional a tasas de interés más altas, pero no hemos perdido el acceso al crédito. Pero si el próximo gobierno no se toma este problema en serio y no hace un ajuste o al menos un anuncio de ajuste inmediato en los primeros 6 meses del gobierno, realmente creo que las consecuencias van a ser muy negativas. ¿Por qué? Porque si se materializa esa crisis fiscal, esto lo que va a generar es una pérdida de acceso a los mercados de crédito por parte del gobierno nacional, una subida muy grande de las tasas de interés, no solamente para el gobierno, sino también para todas las demás personas y empresas de la economía colombiana. Una pérdida de valor de los activos colombianos, incluyendo nuestra moneda, es decir, la moneda se va a depreciar y obviamente también esto generará problemas graves en materia de inflación. Entonces, hay que evitar a toda costa eso. ¿Cómo? Con un plan serio, responsable, no tiene que ser todo inmediato, puede darse un plan de 2 o 3 años, pero que tenga las condiciones claras, concretas, que le permita tener a los inversionistas locales e internacionales confianza. ¿Confianza en qué? En que Colombia hace su tarea, es responsable y ajusta a la baja ese altísimo déficit fiscal. Están ustedes escuchando a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Observatorio Económico, uno de los más prestigiosos de nuestro país, que bien lo señala. Colombia se encuentra en una etapa de fragilidad fiscal, pero si en los próximos 8 meses, consecuencia también de la entrada de un nuevo gobierno, no se toman medidas de fondo, podemos entrar en crisis fiscal. Y esto desde el punto de vista numérico, matemático, no admite discusión. Son datos y hechos. Y justamente eso estamos haciendo en este episodio de Acento Conversaciones de Valor. Vamos a un pequeño corte de comerciales y al regresar vamos a seguir hablando con Luis Fernando de reforma tributaria, de salario mínimo y de la caída en los mercados de capitales. Ya volvemos en Acento. Regresamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de la opinión. Quiero recordarles que ya pueden consultar nuestro semanario digital en acentocolombia.com. Todas las semanas un resumen de los temas que importan para tomar decisiones, por supuesto con criterio y con información suficiente. Seguimos con Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo conversando sobre temas de altísima importancia para el país. Y ya llevamos 3 años largos del gobierno del presidente Gustavo Petro y van 3 proyectos de reforma tributaria. La segunda se cayó, dejó el presupuesto 2025 desfinanciado y obligó al gobierno a congelar 12 billones de pesos. Y esta tercera, que empezó en 26 billones, hoy busca recaudar 16.3. Llega al Congreso prácticamente agonizando con ponencias mayoritarias para hundirla. Allí yo quisiera preguntarte, Luis Fernando, ¿qué significa todo esto para la estabilidad fiscal de la que venimos hablando? Estamos ante un ajuste inevitable, como ya lo señalábamos, una crisis anunciada, ¿y qué puertas de escape tiene este gobierno? Porque es que nos quedan todavía 8 meses de este gobierno y si no se aprueba esa reforma tributaria, pues vamos a seguir ampliando ese déficit, ese hueco, dirían coloquialmente. Claro que sí, Cristian. Mira, la ley de financiamiento, digamos, es una reforma tributaria, lo que permite es financiar unos gastos que no están fundamentados en ingresos hoy en día por parte del gobierno nacional. Por eso se llama una ley de financiamiento. Financia un gasto adicional que en ausencia de esa ley pues no se podría en principio aplicar. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Pues primero, el ambiente político, como ya lo mencionaste, muy limitado. Hay ponencias de archivo. Estamos en un año preelectoral en donde los congresistas están pensando en su reelección y no hay nada más impopular para un votante pues que decirle que va a tener que pagar más impuestos. Así que el ambiente político pues realmente es muy limitado para esa ley de financiamiento, a pesar de que se ha reducido el monto, como bien lo mencionabas, de alrededor de 26 a 16 billones de pesos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Muy seguramente esta ley de financiamiento no va a tener ambiente en el Congreso
Y en ese sentido, cuando el presidente Gustavo Petro firme la ley de presupuesto, inmediatamente va a tener que aplazar los recursos correspondientes a esta ley de financiamiento. Es decir, el presupuesto saldría por el monto total, pero 16 billones deberían ser aplazados a la espera de ¿qué? De que el recaudo en el 2025 sea mejor de lo esperado y se pueda financiar ese gasto, o simplemente, que es lo que nosotros esperamos, que no haya posibilidad de aumentar los ingresos y que por ende haya que hacer un recorte en el 2026 del tamaño de esa ley de financiamiento. Entonces, no hay muchas más alternativas. Y yo creo que una de las equivocaciones del gobierno en esta estrategia, desde el punto de vista fiscal, es que se ha enfocado en mantener un déficit muy alto, que ratificó este año va a ser de 7,5% del PIB. Estimamos nosotros que como las cosas van, el próximo año va a ser del 8% del PIB, el más alto de lejos de nuestra historia moderna. Y por otro lado, no ha hecho el mensaje político necesario de apretarse el cinturón, porque esto es como cualquier hogar, cualquier empresa. Si uno ve que todos los años los gastos están por encima de los ingresos, pues un hogar y una empresa tienen que apretarse el cinturón. Miran cómo recortan el gasto, cómo permiten ajustar ese flujo de caja para evitar endeudarse todos los años de manera creciente y sostenida. Y el gobierno en este año, en vez de hacer eso, proponer una hoja de ruta de recorte y al mismo tiempo una reforma, lo único que dijo fue: voy a hacer una ley de financiamiento, la más ambiciosa de la historia, y voy a mantener un déficit de 7,5% del PIB. Entonces, ahí es donde creo que sí, el próximo año la estrategia, por supuesto, debe incorporar los dos elementos, como lo mencionaba anteriormente: un recorte del gasto público y, por supuesto, indudablemente el país requerirá, infortunadamente, de otra reforma tributaria. Hay otro asunto que merece, digamos, una reflexión importante y que lo evidencian ustedes en sus reportes a nuestra audiencia, que es acuciosa y que le gustan los datos y mantenerse enterados. Visitar el portal de internet de Fedesarrollo es tarea obligada para entender al país desde los datos. Y uno de esos informes señala que la capitalización bursátil cayó del 72,7% del PIB en 2010 al 17,4% del PIB. Este dato, Luis Fernando, es brutal. Colombia perdió casi el 70% del valor de sus empresas en bolsa en 15 años. ¿Cómo se explica esto y qué mensaje envía Colombia al mundo? ¿Cómo afecta también, digamos, a un país que necesita inversión, como lo ha señalado? Sí, mira, ese es un tema de fondo porque da cuenta de una falencia estructural que tiene la economía colombiana. Pensemos en una empresa, un empresario pequeño, mediano, que tiene alguna idea, un nuevo emprendimiento y quiere buscar financiamiento. Tiene dos fuentes primordiales. Una es acudir a un banco. Usualmente los bancos, pues naturalmente también ponen algunas trabas, especialmente si no hay una historia de pago, si no tiene experiencia previa. Y por eso, usualmente, la otra alternativa, cuando hay especialmente ideas y se requiere capital de riesgo, es ir al mercado de capitales. Y Colombia, si bien tiene un sistema financiero sólido, aunque el nivel de crédito al sector privado sigue siendo relativamente bajo, pero es un sistema muy estable en donde realmente la rentabilidad sigue siendo razonable, etcétera, etcétera. Infortunadamente no ha logrado consolidar ese otro pilar de financiamiento para las empresas, que es el mercado de capitales. Tú lo mencionabas, la capitalización ha caído del 70 al 17% del PIB en 15 años, y eso muestra que quienes pueden hoy en día acudir al mercado de capitales para buscar financiamiento, pues realmente es un número muy limitado de empresas, las más grandes del país, que usualmente pues también tienen acceso importante al sistema bancario tradicional. Para darte una cifra comparativa, cuando uno suma la capitalización de la bolsa en Colombia y el tamaño total del crédito al sector privado en Colombia, el sistema financiero, eso da más o menos 53% del PIB. Países similares a Colombia, pares de ingreso medio alto, la suma de esos dos indicadores es de más de 100 puntos del PIB. A nosotros nos faltan casi 50 puntos del PIB adicionales de profundización en nuestro mercado de capitales bancario y no bancario. ¿Y eso por qué es preocupante? Otra vez ratifico, porque se pierden oportunidades de financiamiento, de creación de nuevas empresas, de generación de valor. Los colombianos somos emprendedores, somos personas creativas, que estamos buscando nuevas ideas y materializarlas como ideas de negocio. Pero si no hay financiamiento, pues muchas ideas no se pueden llevar a la práctica. Entonces, reto fundamental que no es nuevo, es estructural. Hubo una misión de mercado de capitales hace algunos años que lanzó unas recomendaciones, la gran mayoría no se han implementado. Y sí, volviendo al punto de cómo mejorar el crecimiento económico y cómo mejorar la inversión,
pues el país tiene que enfocarse seriamente en cómo profundizar y desarrollar ese mercado de capitales indudablemente. Aquí, digamos, una de las preguntas que pues, se puede hacer un empresario es, desde el sector privado, Luis Fernando, ¿qué medidas habría que adoptar para contribuir, ¿no? Porque esto es un asunto, como bien lo señalas, estructural. Claro que sí. Pues mira, primero yo creo que este es un tema de la política pública. Ya te cuento qué puede hacer el sector privado, pero indudablemente es un tema de señales de política pública. Hay una misión de mercado de capitales que hay unas recomendaciones muy importantes de reformas que se requieren para desarrollar ese mercado de capitales. ¿Cómo? Disminuyendo los costos de entrada al mercado de capitales. Para una empresa muy pequeña hacer una emisión de acciones es tremendamente costoso. Ya se ha venido trabajando en eso, pero sí creo que los esfuerzos deben ser más profundos y más rápidos para tener una serie de señales que abaraten la entrada de las microempresas, de los microempresarios a ese mercado de capitales y que puedan emitir acciones, que puedan capturar capital de riesgo, inversionistas ángeles, todo ese tipo de instrumentos que son muy útiles justamente para poder desarrollar ideas de negocios. Y desde el punto de vista del privado, por supuesto, hay que justamente pensar en alternativas de financiamiento, porque muchas veces los empresarios pequeños están exclusivamente pensando en el banco, ¿no? El banco que le ha tenido su cuenta de ahorro, su cuenta corriente toda la vida. Y resulta que ese banco, cuando tiene una idea nueva, le dice, esa es una idea riesgosa, yo prefiero lo seguro, y por eso usualmente quedan excluidos de ese mercado de crédito bancario. No olviden que Colombia ya ha venido desarrollando instrumentos, por ejemplo, Impulsa es una entidad del Estado que puede generar financiamiento para nuevos emprendimientos. Entonces, hacer esa búsqueda, ese listado de instrumentos de apoyo que existen hoy en día, que se deben consolidar y profundizar, pero no pensar que la única fuente de financiamiento es el mercado tradicional, sino también otros mercados en donde hay inversiones de alto riesgo. Este punto es valioso porque nosotros, los empresarios, los emprendedores, también tenemos que trabajar en la cultura y en optimizar nuestras organizaciones, en preparar nuestras organizaciones para salir al mercado de capitales. Es un asunto de política pública, pero también de cultura empresarial. Ya regresamos en esta conversación de valor con Luis Fernando Mejía. Recuerden visitar acentocolombia.com para que consulten nuestro semanario digital. Van a encontrar este y más contenidos disponibles. Ya regresamos. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor aquí en Canal 1, en las plataformas digitales de La Opinión y en acentocolombia.com. Estamos en una conversación de valor con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, y en este bloque vamos a tocar un par de asuntos bien espinosos, pero el primero sin duda afecta a todos los colombianos y es el salario mínimo. Entramos ya en estos días, doctor Luis Fernando, en las mesas de negociación, pero el gobierno arranca con el cuchillo en la boca. El ministro ha salido a decir de que sería conveniente un salario de 3 millones. El presidente y varios de sus ministros, el ministro de Trabajo, Sanguino, y varios de sus ministros, incluyendo Armando Benedetti y personas afines al gobierno, han dicho que no van a negociar por debajo del 13%. Hay múltiples voces y actores alrededor y yo quisiera saber desde FEDesarrollo qué observan, cómo creen que va a terminar esto, pero sobre todo qué le conviene a la economía del país con todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio. Claro que sí, Cristian, un tema muy importante que por supuesto es clave para el ingreso de los hogares que están en empleos formales, están en un salario mínimo. Hay dos elementos grandes que se deben incorporar en esta discusión, es decir, técnicamente hay unas cifras que se pueden proponer. El primero es la inflación. De hecho, la Corte Constitucional, en una sentencia de hace varios años, ha dicho que el aumento del salario mínimo debe reconocer la pérdida del valor de compra de los trabajadores que ganan un salario mínimo producto de la inflación. ¿Por qué? La inflación, recordemos que no es otra cosa que el aumento en el valor de una canasta básica de bienes y servicios. Si la inflación este año, como esperamos, estará alrededor del 5,2%, pues eso implica que el mismo salario pues puede comprar 5,2% menos. Entonces, ese es un elemento importante. La expectativa de inflación va a ser alrededor del 5,2% y eso debe ser parte de esta discusión. El otro elemento clave técnico es cómo los trabajadores le contribuyen a las empresas a través de mejorar su productividad. Eso se conoce justamente como la productividad laboral. Es cómo los trabajadores, con un mayor esfuerzo durante el día a día, permiten que las empresas generen mayor valor agregado. Este año todavía el DANE no ha anunciado el dato oficial de productividad laboral. Nosotros estimamos que va a estar en el rango entre el 0 y el 1%. ¿Por qué?
porque el crecimiento del empleo ha sido alrededor del 3,5% en lo corrido de este año, mientras que la economía está creciendo al 2,8%. Así que la productividad laboral probablemente o va a ser cercana a cero o no va a ser muy grande, por eso ponemos un rango entre 0 y 1. Eso lo que dice es que técnicamente el salario mínimo debería estar creciendo alrededor del 6 o 7%. Cuando el gobierno dice vamos a irnos a 1.800.000 pesos mensuales, incluyendo subsidio de transporte, lo que implica un aumento otra vez del 11%, pues si bien eso es una buena noticia para los trabajadores que ganan un salario mínimo, el problema es que en Colombia el 55% de los ocupados son informales, ni siquiera ganan un salario mínimo. Entonces ahí es donde está ese balance clave, que es una discusión no solamente técnica, sino también política. Poder, por un lado, balancear el aumento de los ingresos de los empleados formales en un salario mínimo, por un lado, pero por otro lado, sin perjudicar a esa mayoría de colombianos que están en la informalidad y que quisieran obtener un empleo formal. Así que ese balance pues indica que técnicamente el salario debería subir, ratifico, entre el 6 y el 7%. Ojalá pues que en esta discusión haya algo de sensatez, porque aumentos muy grandes pues por supuesto son populares, pero terminan impactando negativamente la generación de empleo formal. Indudablemente el gobierno tiene que buscar un punto medio, porque ha arrancado temprano esta conversación. Desde octubre vienen anticipando algunas medidas que se pueden entender como populistas, tratando de movilizar al país en torno a un aumento desproporcionado que bien podría desencadenar en desempleo o en destrucción de valor económico, pero también en destrucción de valor social. El gobierno ha celebrado muchísimo el incremento que hizo para este 2025, pero desconoce que la informalidad está totalmente fuera de control y que las economías ilícitas también se han beneficiado de ello. Pasando a otro tema, Luis Fernando, hablemos de gas. La crisis silenciosa. Yo creo que en el centro del país, donde tenemos gran parte de nuestra audiencia, y en el eje cafetero han sentido el incremento. Una caída del 64% en las reservas en tan solo 11 años nos pone una pérdida de autosuficiencia y ya en un riesgo de racionamiento simultáneo de gas y electricidad. Las tarifas podrían seguir subiendo entre un 12 y un 45%, dependiendo de la ciudad, y los subsidios crecieron un 642%. Las acciones exigen que el gobierno tome una postura rápida respecto de fracking, de exploración, de licencias. El país sigue esquivando la conversación del gas, pero ustedes dicen que estamos enfrentando una tormenta perfecta. ¿Qué tan real es este riesgo en términos numéricos y sobre todo cuáles son las 3 decisiones que debería tomar el próximo gobierno para evitarla o por lo menos para mitigar su impacto? Claro que sí, mira, pues tú tienes el diagnóstico muy claro y es la caída de las reservas. Más de la mitad de esas reservas han desaparecido en los últimos 11, 12 años, así que esto no es un tema nuevo, realmente ha habido problemas estructurales en esa gestión de política pública, pero con el actual gobierno se han agravado por 2 factores grandes. Uno, primero, por la decisión del presidente, que lo mencionó en campaña y la llevó a la práctica desde el primer día, el 7 de agosto, que fue no permitir nuevos contratos de exploración en petróleo y gas. Es decir, en un contexto en donde las reservas han caído, la decisión inconveniente para el país es no vamos a incorporar nuevas reservas, porque para incorporar nuevas reservas pues se requieren nuevos descubrimientos. Esa fue una primera decisión que infortunadamente agravó el problema. Y la segunda fue la decisión de la reforma tributaria del 2022, en donde, recordemos, el exministro José Antonio Campo fue muy vocal diciendo vamos a subirle la tributación al sector minero energético, y se hizo de una manera que básicamente nos dejó por fuera de cualquier rango de competitividad. Entonces, si el país continúa como va, lo que vamos a tener, como tú bien lo mencionabas, es desabastecimiento de gas. El primer riesgo que vemos de corto plazo va a ser el segundo semestre del próximo año, el 2026. Se estima que llegaría un fenómeno del Niño, es decir, una sequía que eventualmente generará pues desabastecimiento de gas y por ende pues costos adicionales, porque ese gas faltante se va a tener que importar y el gas importado pues naturalmente es mucho más costoso. Un panorama realmente oscuro el del sector energético en Colombia. Y pasando a un tema adicional, antes de irnos al corte, Luis Fernando, de forma muy concreta, uno observa que estamos en una economía que crece por los factores que ya has mencionado, pero no es igual en todas partes. Cuando uno analiza, por ejemplo, Bogotá, por su tamaño, por su densidad, lidera el crecimiento con un 3%, pero el Caribe, por ejemplo, crece solo un 1,7%.
La Amazonía y Orinoquía caen un 2,1%. Y uno se pregunta, Luis Fernando, ¿por qué Colombia no crece parejo? ¿Por qué Bogotá acelera, el Caribe y la Orinoquía no levantan cabeza? También regiones como Santander se ven, contraídas. ¿Qué explica estas brechas regionales y qué necesitan las regiones como el Caribe y los Santanderes para volverse parte del motor económico del país? Claro que sí, Cristian. Mira, esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con la heterogeneidad del aparato productivo en el territorio nacional. Hay ciertos departamentos, como el caso de Bogotá, en donde, por ejemplo, el sector de administración pública o el sector de servicios es mucho más importante que otros sectores como la industria o el sector minero energético. Hay otros departamentos como Santander, el Meta, en donde el sector minero energético es fundamental, puede representar el 20-25% del Producto Interno Bruto del departamento. Entonces, lo que está detrás de esas divergencias en las tasas de crecimiento departamentales es justamente las divergencias que estamos viendo en los sectores económicos productivos. Lo mencionaba al principio de la entrevista, el comercio va muy bien, la administración pública, el gasto de gobierno también anda muy bien, las actividades artísticas, que son las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, van también muy bien, pero la construcción no levanta cabeza, la industria hasta ahora está empezando a recuperarse, el sector minero energético completa ya prácticamente 3 años de contracción. Entonces, en esos sectores en donde la construcción, la industria y el sector minero energético son importantes, pues naturalmente implica que el crecimiento económico de esos departamentos se ve afectado. ¿Qué hay que pensar hacia adelante? Por supuesto, pues la política pública debe dar certidumbre en las reglas de juego, incentivar la inversión en todos los sectores, permitir que el sector privado haga su tarea. Y a nivel local, los departamentos deben ya estar avanzando en estrategias de transformación productiva. ¿Qué es esto? Permitir diversificar las fuentes de crecimiento, no depender tanto de un solo sector, porque pasa justamente lo que estamos viendo hoy. Si un sector no anda bien, pues infortunadamente el impacto va a ser mucho más grande que si tuviéramos una base diversificada en materia de producción. Entre tanto ruido político y electorero se nos olvida la competitividad y muchos de nuestros territorios se quedan rezagados por falta de dinámicas propias, de dinámicas locales que permitan desarrollar nuevas fuentes de valor. Como bien lo señala Luis Fernando Mejía, no depender de uno o dos sectores. Recuerden visitarnos en acentocolombia.com. Ya regresamos aquí por Canal 1, libre como tú, para el cierre de este episodio con Luis Fernando Mejía. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor. Estamos con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Luis Fernando, después de escuchar todo este panorama, lo bueno, lo malo, lo que nos preocupa, déjame cerrar con una pregunta clave. ¿Qué oportunidades reales tiene Colombia para 2026 y más allá? ¿Qué deberíamos estar viendo los empresarios y los ciudadanos como oportunidades en el corto y mediano plazo? Mira, esa es una pregunta muy importante porque no quiero dejar pues, la sensación de que si bien Colombia tiene unos retos muy grandes en el frente fiscal, en el frente de inversión, en el frente de formalidad laboral, que la expectativa, la perspectiva de mediano y largo plazo para Colombia no es buena, al revés. Yo creo que Colombia, como uno lo analiza desde el punto de vista del comportamiento relativo frente a las economías de América Latina, seguramente está llamado a ser uno de los países líderes en materia de crecimiento económico, generación de empleo, innovación, adaptación tecnológica. ¿Y por qué? Porque Colombia ha contado con una larga tradición de instituciones muy sólidas. Un Banco de la República como un banco técnico independiente, unas cortes que funcionan muy bien, un capital humano que cada vez es más sofisticado, que se está formando en nuevas tecnologías. Una ubicación estratégica en la mitad del continente que permite ser un hub de turismo, de carga, de desarrollo de software. Entonces, lo que tenemos como país, más allá además de la riqueza en biodiversidad, los diferentes climas, la riqueza cultural, las ferias y fiestas, muestra que Colombia es uno de los países llamados justamente a ser los líderes de crecimiento de América Latina. Pero eso requiere, por supuesto, trabajo, visión estratégica, políticas de Estado, no políticas de gobierno, esa visión adanista de que cada presidente o presidenta llega con una nueva idea, está mandada a recoger. Tenemos que tener una visión de largo plazo, enfocada ¿en qué? En el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la reducción de la pobreza,
en el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación, que cada vez más jóvenes puedan estar vinculados al mercado laboral formal, en un mundo laboral cada vez más dinámico y cambiante. Esas estrategias de largo plazo, con una solidez institucional, como un capital humano sólido y cada vez mejor formado, son los que estarán llamados justamente a ese crecimiento de largo plazo de Colombia. Y cuando yo hablo, y te cuento, Cristian, con inversionistas internacionales, con agencias de calificación de riesgo, que hace parte de mi tarea del día a día, ellos son curiosamente mucho más optimistas que los propios colombianos. Dicen justamente, cuando comparan a Colombia con países pares de América Latina, dicen Colombia realmente es un país estratégico, una economía mediana grande, más de 52 millones de colombianos, ubicado otra vez estratégicamente, que si hace las cosas bien y tiene una visión conjunta, consensuada de largo plazo, pues está llamado sin lugar a dudas a ser uno de los líderes en materia económica y de crecimiento para los próximos años. Justamente en ese contexto también me ocurre que hablo con inversionistas, aliados en el exterior, y uno los nota con una perspectiva de larguísimo plazo respecto de Colombia, y yo te pregunto si acaso no hay una percepción de que la acción de Colombia, como si fuera una empresa, está barata y que este es el momento correcto para entrar a jugar en mercados como este. Indudablemente, no me cabe la mayor duda, Cristian, porque si uno piensa en que, de nuevo, los gobiernos típicamente, más allá de las cosas positivas o negativas, han dado una continuidad en general a ese fortalecimiento de las instituciones, a la independencia de las Cortes, del Banco de la República, obviamente con ciertos grados mayores o menores en cada gobierno. En ese contexto, la perspectiva de largo plazo de Colombia, que hoy en día tiene un ingreso por habitante en dólares corrientes cercano a los $7.000, y en dólares ajustados por paridad en poder de compra de $22.000, si se hacen las cosas bien, a la vuelta de 10 o 15 años debería tener un ingreso por habitante ya no de $20.000, $21.000, sino de $40.000. Colombia puede duplicar su ingreso por habitante en la próxima década, en los próximos 15 años. ¿Y eso qué implica? Una clase media cada vez más grande, cada vez más consolidada, y eso es lo que le da justamente esa perspectiva optimista a los inversionistas, porque Colombia es una economía grande, que si logra hacer esa tarea bien, pues va a tener una cantidad de consumidores demandando bienes y servicios que van a fundamentar justamente ese crecimiento económico. Sí, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Yo creo que si uno piensa en el largo plazo, Colombia está llamado otra vez a ser uno de los líderes, y eso implicaría una especie de mejora en su valor, una apreciación de esa acción Colombia que seguramente veremos en los próximos años. Qué interesante escuchar esto, da un poco más de oxígeno y de perspectiva en el tiempo. Luis Fernando, y ya para cerrar, le suelo preguntar a nuestros invitados en qué tema concreto ponen el acento, dónde debería estar el acento, la atención, el foco de los colombianos para 2026. Pues mira, yo te diría que, como siempre, los economistas estamos enfocados y enfatizados en el crecimiento económico. Entonces, tenemos que tener esa propuesta de país, de no olvidar que, si bien hay cosas muy importantes, una condición necesaria para el desarrollo, para el bienestar, es la generación de valor agregado, la generación de crecimiento económico. Y esta es una tarea conjunta. Esto no es solamente el sector público. De hecho, la generación del crecimiento económico proviene esencialmente del sector privado. ¿Y ese crecimiento económico en qué se traduce? En mayores oportunidades de empleo, en mejores salarios, en reducción de la pobreza, en mejor empleo formal. Así que las consecuencias de esa tarea de hacer todo para que el país mejore su crecimiento, mejore su generación de valor agregado, va a ser absolutamente crítica para el bienestar de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque se le mejora el bolsillo a los hogares y a las empresas. Así que yo creo que ese debe ser uno de los enfoques grandes de política pública para todos los colombianos el próximo año. Luis Fernando, gracias por esta conversación llena de datos, pero también de mucho insumo para tomar decisiones con criterio, decisiones acertadas. Muchas gracias, Cristian, a ti por la invitación. Un placer haber estado en tu programa y un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Esto es Acento, conversaciones de valor. Recuerden que pueden encontrar este y otros contenidos en nuestro semanario digital acentocolombia.com. Allí hay un botón para suscribirse, es gratis, y van a recibir las actualizaciones cada semana de los hechos que importan a Colombia y, por supuesto, para tomar buenas decisiones. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado aquí en Acento, conversaciones de valor por Canal 1, libre como tú.